Para poder comprender bien lo que es una hipoteca, tenemos que saber cuál es su significado. Por norma, la gente entiende por hipoteca cuando vas a comprar un piso y un banco te hace un préstamo para esa compra. Pero hay que entender lo que es la definición de hipoteca. Hipoteca en sí es la prenda o garantía que se ofrece a cambio de un capital o un dinero que nos va a prestar la entidad financiera. Esta prenda o esta garantía que se ofrece realmente es la hipoteca. O sea, hipoteca no es ir a un banco a que me presten un dinero. Ir al banco a que me presten un dinero es un préstamo. Por eso hay que distinguir también entre lo que es un préstamo hipotecario y lo que es un crédito hipotecario. Teniendo en cuenta esta primera, que es que la hipoteca es la garantía y es la prenda que nosotros ofrecemos, vamos a distinguir entre lo que es un préstamo hipotecario y un crédito hipotecario. El préstamo hipotecario es un contrato de préstamo por el cual nosotros asistimos a una entidad financiera a que nos presten un dinero para la adquisición de una vivienda. Cuando ese préstamo que nosotros solicitamos es para la adquisición de una vivienda, lo que hacemos es constituir un préstamo hipotecario. Entonces la entidad financiera lo que va a hacer es solicitarnos una garantía a cambio de prestarnos este dinero para asegurarse que nosotros vamos a hacer la devolución de este capital, y lo que hacemos es ofrecer esta garantía o prenda que estábamos diciendo. La hipoteca normalmente, como hemos dicho, es cuando nosotros solicitamos un préstamo para la adquisición de vivienda, pero hay que distinguirlo a lo que es un crédito hipotecario. El crédito hipotecario sería cuando nosotros vamos a una entidad financiera, solicitamos una cantidad de dinero para cualquier otro menester que no sea la compra de vivienda, por ejemplo, para una inversión, para cambiarnos de coche, para refinanciar deudas o para tener un fondo de comercio para nuestra empresa, para nuestro uso personal. En este caso lo que vamos a hacer es asistir a esta entidad financiera, solicitar un crédito y como garantía de la devolución de este crédito lo que hacemos entonces es prestar una garantía o una prenda para asegurar la devolución de este préstamo. Eso sería el crédito. La diferencia del crédito con el préstamo es que el crédito hipotecario, en la mayoría de sus veces, lo que podemos hacer es, según vamos amortizando capital, podremos ir volviendo a disponer de este capital. Es decir, yo puedo ir a una entidad financiera, solicitar 100.000 euros de préstamo de crédito, y en el caso del crédito lo que hacemos es que al cabo de 4 o 5 años, de estos 100.000 euros que yo había solicitado, si he amortizado 10 o 15.000 euros hasta ese momento, puedo volver a solicitar que me amplíen otra vez esos 10 o 15.000 euros que había ya amortizado y me los vuelvan a meter en la saca del capital pendiente porque, no sé, necesito comprarme un coche, necesito renovar los muebles de casa o necesito hacer una reforma. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia entre préstamo o crédito. Cuando vamos a esta entidad financiera, lo que va a hacer la entidad es, del préstamo que nosotros vamos a solicitar, que es el capital, van a incrementarle los intereses, que es lo que nosotros tendremos que devolver en cuotas periódicas, que pueden ser cuotas mensuales, cuotas trimestrales, cuotas anuales, e incluso se puede dar el caso de que se exija que esa devolución se haga en un solo pago, por ejemplo, al final del vencimiento de ese préstamo. Estas cuotas que nosotros vamos a ir amortizando, lo que va a hacer la entidad es, del valor que nos van a asignar al capital que hemos pedido prestado, le van a aplicar un tipo de interés. Un tipo de interés que hasta ahora, muchos de vosotros habéis oído hablar, lo podían acoger al IRPH, lo podían acoger al Euribor, o lo podían acoger al MIBOR, o al tipo de interés de la CECA. O sea, habían diferentes índices de aplicación a la hora de solicitar un crédito hipotecario. Pero fijaros una cosa, la gente habla de hipoteca solo cuando va a comprar una vivienda, pero hay muchos otros tipos de hipoteca. Por ejemplo, resulta que yo me separo de mi señora, tengo 2 criaturas pequeñas y tengo que asegurarle, o el juez me pide que yo le garantice a mi señora que voy a pasarle la manutención de mis hijos. Entonces mi señora, junto con su abogado, para asegurarse de que yo no voy a dejar de cumplir con mis obligaciones de manutención, solicita que yo le ofrezca una garantía, o lo que decíamos antes, una prenda, a cambio de mis obligaciones de pagar esa pensión alimenticia. Eso también sería una hipoteca. O sea, existe la hipoteca de alimentos, que por suerte o por desgracia no se conoce comúnmente, pero que se puede utilizar. Hay otros tipos de hipoteca.
Por ejemplo, yo puedo tener un solar que se puede edificar, entonces necesito pedir un préstamo y sobre ese solar yo puedo edificar X plantas de viviendas. Yo puedo hipotecar ese derecho de vuelo sobre ese solar que yo puedo edificar, ese derecho de edificación, yo podría hipotecarlo en favor de un préstamo que pudiera solicitar o en favor de una deuda que puedo pedir o puedo tener incluso con la administración pública, que también sería otro tipo de hipoteca. Nos podemos encontrar con que yo tenga una deuda, por ejemplo, con Hacienda o con la Seguridad Social. Entonces, en este momento exacto, no tengo liquidez para poder sufragar esa multa o esa deuda que yo tengo con esa administración pública, y en garantía para que no me embarguen mis bienes, puedo comprometerme en un plazo que yo puedo pactar con esa administración, que le voy a devolver esa deuda que yo tengo con ellos, hipotecando algunos de los bienes que yo tengo. Entonces, lo que va a hacer la administración pública es pedirme una garantía o una prenda, conforme yo me voy a obligar a ese pacto que he hecho con ellos de devolución de esa deuda o de esa multa que tengo con Hacienda o Seguridad Social. Eso sería otro tipo de hipoteca. Pero hay hipotecas más enrolladas todavía. Es decir, antiguamente, por ejemplo, cuando los padres decidían sobre el matrimonio de los hijos y existía la famosa dote, los grandes capitales, las personas con dinero, lo que hacían era asegurarse que el padre del novio, por ejemplo, se obligue a que le va a dar la dote a su hijo por casarse con mi hija. Entonces yo podía exigirle a mi consuegro que él me asegurara que en un plazo determinado él cumpla con su obligación que se había comprometido de darle la dote a su hijo, o dar yo la dote de mi hija, en un plazo determinado de 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. Por lo cual, yo lo que hacía para garantizar a mi consuegro que voy a pagar esa dote de matrimonio, hacía una hipoteca total. O sea, le ofrecía una garantía o una prenda conforme iba a cumplir con mi obligación con la dote de mis hijos. Fijaros si existen formas de hipoteca, tantas como podamos inventar. Por eso recordar siempre que en sí la hipoteca es la garantía que estamos ofreciendo para la devolución de un préstamo.